Operativa práctica de la cartera. La operativa práctica será la siguiente. Cada sábado se actualizarán todos los datos de las empresas del SP500, sus fundamentales si hay nuevo reporte anual y los precios. Y reharemos las gráficas y filtros. Esto todos los sábados. El análisis de las posibles empresas en cartera será un trabajo continuo. Todos los sábados, al cierre de la semana, iremos actualizando todos los datos e iremos viendo qué empresas entran en los filtros e iremos continuamente analizando las posibles empresas que podrían entrar en cartera. Después, todos los primeros lunes de los meses impares, evaluaremos qué empresas deben permanecer en cartera y cuáles no, como resultado del análisis de cada empresa. Y recompondremos la cartera para que aquellas que deban salir se vendan y para que las 8 empresas que estén en la cartera tengan el mismo peso. Mantendremos la mínima cantidad de efectivo posible en la cartera. Los dividendos cobrados los reinvertiremos en el día del siguiente rebalanceo. Aquí una nota sobre el apalancamiento. En el futuro, en caso de tener opción, se puede utilizar un 25% de apalancamiento, pero este plan de inversión no considera apalancamiento. Y es muy recomendable ir redactando un diario de ejecución de la cartera que servirá para anotar los movimientos de la cartera, cualquier otro comentario sobre la cartera y las empresas que la componen, situación macro, opiniones de analistas, etc. Llevar un diario sobre cómo lo vamos ejecutando. ¿Qué empresas deberán salir? Las que tengamos en cartera y ya no entren en los filtros. Si tenemos una empresa en cartera, mientras cumpla las condiciones del plan, mientras siga saliendo en los filtros, sea todo correcto, no hay motivo para que salga de cartera. Y podría salir por dos situaciones. O a pesar de que tenga mucha calidad, el precio ya es excesivamente elevado, entonces podremos pensar en sacarla de cartera. O cuando ya se deteriora y deja de salir en los filtros porque su situación se ha deteriorado, también podemos sacarla de cartera. Lo habitual, en mi opinión, lo correcto, sería esperar a que reporte el primer trimestre y segundo trimestre de resultados y a partir de ahí valorar si deba salir de cartera o no en función de los datos que se van reportando y de las expectativas futuras. Pero si la empresa sigue saliendo en los filtros, es todo correcto, no hay razón para sacarla de cartera, aunque quizás en los filtros entren otras empresas más apetecibles. Y aquí podemos ver otra Excel adjunta, que es una Excel para ayudarnos en el rebalanceo. Es una Excel muy sencilla, pero muy práctica a la hora de hacer el rebalanceo, porque nos evita muchos errores. Es simplemente un apoyo para hacer el rebalanceo en la práctica. Primero, revisamos si las acciones que deben salir en la cartera cumplen la regla de los 2 meses. Si no se cumple la regla, esperamos los días necesarios para hacer el rebalanceo. Segundo, vendemos las acciones que deben salir de la cartera. Las vendemos totalmente. Y tercero, en la siguiente tabla rellenamos las casillas que están en amarillo. Ponemos el capital total de la cartera, el ticker, la compañía, el mercado y el precio de las acciones que van a componer la cartera en este rebalanceo y el número de acciones actuales que tenemos en nuestras carteras de esta compañía. Por ejemplo, de esta compañía, si no tenemos ninguna acción, ponemos un 0. Si de esta compañía tampoco tenemos ninguna acción, ponemos un 0. Y con toda esta información, ya la hemos rellenado, tenemos esta tabla de operaciones que tenemos que realizar. Primero ejecutamos las ventas para obtener el capital a partir de las ventas y luego las compras que sean necesarias según esta tabla. Aquí tenemos compra-venta, el número de títulos, el valor, el mercado y el monto total.
empezaríamos vendiendo todas estas y compraríamos estas dos acciones con todo este monto total. Y ya estaría terminado el rebalanceo. Si empezamos con la cartera desde cero, el arranque de la cartera se debe hacer poco a poco. No se debe arrancar la cartera con el 100% del capital el primer día, porque pueden darse situaciones muy bruscas que no esperamos, por ejemplo, como se está dando actualmente con la guerra actual de aranceles, que de repente inviertas el 100% del capital que quieres invertir en la cartera, en la situación del mercado se complique de forma muy brusca y de forma que no somos capaces de prever, y el resultado puede ser muy incierto. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, que de repente te encuentres con que pierdes un 5%, un 10%, un 15% en un mes, para evitar todo eso, lo que se debe hacer es establecer un ritmo de construcción de la cartera y ejecutarlo poco a poco. Por ejemplo, un ritmo del 10% mensual de incremento del capital invertido, que si rebalanceamos cada 2 meses, pues será 20% en cada rebalanceo. Entonces serán 10 meses totales de construcción de la cartera, que puede bajar al 5% mensual o subir al 20% mensual según la situación del mercado, la situación macro en ese momento. Si la situación es normal, no pasa nada especial en el mercado, podríamos asignar un 10% como algo estándar. Si la situación es muy mala, quizás sea el momento de aprovechar y podamos, si estamos muy poco invertidos, quizás podamos incrementar un poco el ritmo. Según veamos con lo que nos sentimos cómodos, podemos decidir a qué ritmo componer nuestra cartera. Pero no es buena idea arrancar la cartera con el 100% del capital el primer día. Y más que por una cuestión numérica, porque quizás a largo plazo sea poco relevante, es más por una situación de encontrarnos cómodos con la cartera. Es más una situación, es una cuestión psicológica más que una cuestión numérica. Si es poco capital, el capital total que vamos a invertir en la cartera, quizás dividirla en trozos de un 10% mensual, quizás sea más incomodidad que lo que nos va a aportar. En ese caso, quizás sí sea conveniente hacerlo en 2-3 plazos, pero si es una cantidad considerable o relevante, es más una situación, una cuestión psicológica de sentirnos cómodos troceando la inversión en diferentes tramos, bien planificados. Y aquí podemos hacer un comentario que pongo aquí sobre la psicología de la inversión, que es muy relevante en este punto, que dice lo siguiente. El máximo patrimonio que se debe destinar a la cartera es aquel que podamos soportar con comodidad en relación a la volatilidad esperada, que se mide como el riesgo, o que mide el riesgo. Debemos valorar 1. La confianza en la inversión. 2. La volatilidad esperada de la cartera en circunstancias normales. Y 3. La volatilidad máxima o drawdown máximo que podemos soportar, objetivamente, por circunstancias personales en caso de necesitar el capital. Para poder tomar una decisión sobre el capital a destinar, se puede utilizar los siguientes datos orientativos. Se debe poder soportar un drawdown del 30% en el medio plazo y se debe poder soportar una volatilidad normal del 10% en el corto plazo. Y como regla básica, porque al final todos estos números son muy difíciles de poner encima de la mesa, lo importante, al ser una cuestión psicológica más que práctica, es lo que pongo aquí. Como regla básica, una cantidad empieza a ser demasiado grande
si implica mucho tiempo de seguimiento o mucho estrés. Esa es señal de que se debe reducir y diversificar el capital. Es decir, al final podemos hacer números para ver qué drawdown podemos soportar, cómo nos sentimos, podemos hacer 1000 números, pero la regla básica es esta que pongo aquí. Debemos tener una cantidad invertida con la que nos sintamos cómodos. Si no es así, es demasiado capital invertido en esta cartera y en general en cualquier inversión. Si no es una situación cómoda que te genera mucho tiempo de seguimiento o mucho estrés, hay que reducir esa posición porque es demasiado elevada y es hora de diversificar. Reporte de resultados y estadística. Además de anotar detalladamente todos los movimientos de la cartera, dividendos, etc., para cuando llegue la hora de pagar impuestos, se debe reportar la rentabilidad de la cartera pura del siguiente modo. Toda la información se debe ir reportando en un documento de resultados históricos. Y aquí hay que tener claro la siguiente idea. Una cosa es la cartera teórica en el papel con los números y otra cosa es la cartera real que nosotros llevamos con nuestro capital en nuestro broker, que deben parecerse lo máximo posible, pero no tienen por qué ser iguales. Por un lado tenemos los números teóricos en el papel y luego nosotros en nuestro broker tratamos de replicar lo mejor posible esos números que están en el papel. A veces no podremos hacer el rebalanceo exactamente en el mismo día, al inicio de la sesión, tendremos que pagar comisiones, etc. No siempre vamos a ser capaces de replicar 100% la cartera que está en el papel. Pero en el largo plazo, las diferencias que se van produciendo se van compensando, a veces va a nuestro favor, a veces va en nuestra contra, y no es muy relevante. Pero hay que tener claro que existen esas dos carteras diferentes, la teórica y la real en nuestro broker. Y lo que vamos a reportar es la cartera pura teórica. Y luego nosotros en nuestro broker trataremos de hacer lo mejor posible con las herramientas que tengamos. ¿Y cómo vamos a ir haciendo este reporte? Pues algo parecido a esta tabla. Haremos un reporte del periodo bimestral con el capital inicial de cada empresa, contabilizado con el precio del cierre del viernes anterior al lunes de rebalanceo. Capital final de cada empresa, contabilizando con el precio de cierre del viernes último del periodo y sumando los dividendos cobrados. Rentabilidad de esos dos capitales para cada empresa, esta tabla. Capital inicial de la cartera total, incluyendo el efectivo residual tras la compra. Capital final de la cartera total, incluyendo el efectivo residual y todos los dividendos cobrados. Rentabilidad de esos dos capitales totales. Y comparación con el rendimiento de SP500 Total Return, incluyendo dividendos, y Nasdaq 100 Total Return, que sería esta tabla de aquí, ¿vale? El periodo bimestral se puede reportar con siempre el mismo capital de referencia, por ejemplo, $100.000. Y aquí vemos este ejemplo. Esta es la fecha de inicio, esta es la fecha final. Este es lunes, este es viernes. Empezamos con $100.000 en esta cartera. También empezaríamos con $100.000 en el SP500 y en el Nasdaq 100. Este es el capital inicial de cada empresa, el capital total final que hemos conseguido, incluyendo dividendos. Esta es la rentabilidad. Este es el capital final, que será la suma. Este capital inicial será la suma de todo este capital inicial más el residual de redondear a 100.000, porque no nos van a salir no nos sale el número de acciones exacta, nos quedará siempre un residual, un capital residual, que está incluido aquí.
Aquí el capital final, la rentabilidad. Y aquí podemos hacer la comparación. ¿Cuál es la rentabilidad de la cartera respecto al SP500 y al Nasdaq 100? Y en esta tabla tenemos todo el resumen de los rendimientos de la cartera, de todas las acciones de la cartera en conjunto en comparación con el SP500 y el Nasdaq 100. Y también podemos hacer un seguimiento total de la cartera en donde resumamos todo el histórico completo con lo siguiente. Para cada periodo bimestral, el retorno de la cartera, el del SP500 Total Return y el Nasdaq 100 Total Return. Para cada año, el retorno de la cartera, el del SP500 y el del Nasdaq 100. La rentabilidad total acumulada y la rentabilidad anualizada. En estos dos ejemplos, aquí en cada periodo, la composición de la cartera, las rentabilidades, y aquí en formato anual, año 2022, año 2023, el acumulado y la rentabilidad anualizada. Y con esta información ya tenemos todo más o menos reportado. Y también una gráfica de la cartera con el SP500 y el Nasdaq 100, desde el inicio de la cartera. Y también podemos hacer, para las empresas que salen de la cartera, podemos hacer este pequeño estudio muy interesante, que es el siguiente. Para cada empresa que entre en cartera, cuando se deshaga toda la posición y salga totalmente de cartera, se debe graficar el precio de la acción a lo largo del tiempo, superponiendo el número de acciones en cartera, para poder ver el efecto del rebalanceo en la empresa y en la cartera. Por ejemplo, esta gráfica, que es sacada del backtest, no es real, de ninguna empresa en la cartera real, pero es un ejemplo. Aquí tendríamos el precio de la acción, aquí tendremos diferentes rebalanceos. En cada rebalanceo cambiamos el número de acciones y este es el efecto de los rebalanceos. En cada rebalanceo, conforme baja el precio, estaremos añadiendo acciones al hacer que la cartera sea de nuevo equitativa, ¿vale? Y cuando va subiendo el precio, por ejemplo, aquí se ve muy claro, cuando va subiendo el precio, los rebalanceos automáticamente hacen que el número de acciones se reduzca. Esto es lo que comentábamos capítulos antes de que los rebalanceos nos hacen vender acciones caras y comprar acciones baratas. En vez de que sea constante el número de acciones, aquí en vez de que sea constante, este efecto hace que aprovechemos los valles de precio y vayamos vendiendo conforme va subiendo el precio. Y este pequeño juego nos da un pequeño extra de rentabilidad adicional en nuestra cartera. Aquí pongo un posible estudio estadístico que se podría hacer. No lo considero realmente muy interesante. Es un poco más curiosidad de ver cómo se comporta la cartera frente a todo el mercado en conjunto. Pero bueno, no es realmente necesario para nada. Lo que significa es, tenemos las rentabilidades en una gráfica, una línea de la rentabilidad del portfolio de la cartera, la rentabilidad del SP500 con igual ponderación en rojo, en amarillo la del SP500, en azul la del Nasdaq 100 y aquí en negro es la distribución de probabilidad de elegir mediante un estudio estadístico, como nuestra empresa es nuestra cartera es de 8 empresas, elegir miles y millones de muestras aleatorias de carteras de 8 empresas. Y esta es la distribución de probabilidad de esa selección aleatoria, de 8 carteras, de 8 empresas.
casi con total seguridad, la de mayor probabilidad, el punto de mayor probabilidad coincidirá con el SP500 equiponderado, pero lo relevante de esto, lo interesante, es dibujar la línea de un sigma y dos sigmas de esta distribución de probabilidad. Y así sabemos cómo de buena es la ejecución de la cartera. Si está un sigma por encima del SP500 equiponderado, si está dos sigmas por encima o tres sigmas, nos dice una medida de calidad de la ejecución de la cartera. Pero bueno, tampoco es, no es en la práctica, no vale para nada realmente. Es simplemente una medida de calidad, pero lo que vale de verdad al final, podemos hacer muchas medidas, pero lo que vale al final, a la hora de la verdad, es el gráfico. El gráfico es lo más práctico, lo más sencillo de interpretar, es la realidad y sabremos muy fácil si lo estamos haciendo bien o no. Si el gráfico es bueno, lo estamos haciendo bien. Si el gráfico es malo, lo estamos haciendo mal. ¿Vale? Por mucha medida estadística que hagamos, la realidad es que no es, la utilidad es muy, muy baja. La realidad, al final, es el gráfico. Y ahí lo de esto, aquí también tengo un capítulo de el Sharpe ratio como medición de la calidad de la gestión, que puede ser algo similar a lo que he comentado antes, que podemos utilizar eso, el Sharpe ratio como medición de la calidad de la gestión. Y aquí pongo un poco cómo hacer esto, cómo calcular el Sharpe ratio, cómo en función de qué comparar, frente a qué, etcétera. Que lo puedes leer si estás interesado en el detalle, pero prefiero transmitir el siguiente mensaje. Podemos hacer métricas de Sharpe ratio, lo que queramos, podemos hacer estudios estadísticos para comparar los resultados, podemos dedicar mucho tiempo, pero la realidad es que lo que nos dice si lo estamos haciendo bien es la rentabilidad, el drawdown y el gráfico. Y de verdad que no hace falta métricas muy detalladas ni perder tiempo en eso. En lo que hay que gastar tiempo es en lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Todo el inicio de estudio del detalle de los filtros, el análisis de las empresas, la selección de empresas, es ahí donde hay que dedicar todo el tiempo. Y aquí el estudio de detalle el estudio estadístico del resultado, lo relevante es el gráfico, la rentabilidad, la comparación con los índices y el drawdown que tenemos en la cartera. Si eso es bueno, no hace falta medir nada más. La ejecución de la cartera es correcta. Si eso es malo, lo estamos haciendo mal y por mucho que midamos calidad y hagamos cálculos estadísticos, no nos va a decir absolutamente nada. Nos va a afirmar, evidentemente, que la ejecución está siendo mala, pero eso ya lo sabemos al mirar el gráfico, la rentabilidad, el drawdown, la comparación con los índices, y de verdad que no hace falta perder tiempo haciendo cálculos estadísticos, medir Sharpe ratios, hacer mil historias estadísticas, que lo podemos hacer por curiosidad, puede ser un buen ejercicio, pero no es buena idea dedicar ahí mucho tiempo. Si te cuesta poco tiempo, adelante, es un detalle más de la cartera, pero no debe ser algo fundamental. Lo fundamental es todo lo anterior hasta este punto. Y en general, cuando veas métricas de carteras, fondos de inversión, ETFs, etc.,
Más que ver los Sharpe ratios y números y tal, lo que de verdad importa es el gráfico y la rentabilidad y el drawdown. Eso es lo más importante. Se pueden usar los ratios para enmascarar que no funciona bien y lo que tienes que ver es el gráfico y la rentabilidad y el drawdown. Y con eso es más que suficiente. Ver cómo se ha comportado en diferentes épocas, etcétera, y eso te va a decir lo que puedes más o menos esperar. Pero que te digan un Sharpe ratio de X realmente no te va a decir nada, porque depende mucho de la situación del mercado, etcétera, etcétera.